Amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. Esta vez vamos a resolver el problema de contar las vocales en una frase. El problema es el siguiente: el Colegio Gimnasio Anglosajón está realizando una investigación sobre la frecuencia de las vocales en diferentes dialectos de un idioma determinado. Para ello necesita un programa que cuente el número de veces que aparecen las vocales, es decir, la frecuencia, en una frase, una respuesta dada por un encuestado. Entonces ustedes ya saben que en este curso la idea no es pasar del enunciado directo a la codificación, sino que tenemos que aplicar unos elementos del pensamiento computacional que nos permitan llegar al código de una manera, como una consecuencia más bien, ¿sí? Entonces el primer punto del pensamiento computacional es la abstracción, y aquí tenemos dos preguntas. La primera es: ¿qué se solicita finalmente? ¿Cuál es el problema? En este caso, determinar la cantidad de veces que aparecen las vocales en una respuesta dada, es decir, la frecuencia. Y para eso, ¿qué información es relevante? Entonces necesitamos la frase que la persona encuestada nos dio. No necesitamos saber el colegio, ni cómo se llama, ni qué idioma estamos procesando. La única información que es relevante para ese problema es la frase. Bueno, una vez que ya tenemos claro el problema y cuál es la información que es relevante, entonces pasamos al siguiente punto del pensamiento computacional, que es la descomposición, es decir, cuáles son esas acciones que se requieren hacer para resolver ese problema, ya sea de forma manual o de forma automatizada. En este caso, las acciones son ingresar la respuesta del encuestado, es decir, la frase que vamos a procesar, obtener la frecuencia de las vocales en esa frase, generar el mensaje con la frecuencia que ya tenemos y mostrar el mensaje. Mire que siempre tienen que estar los tres elementos básicos: entrada, que sería el ingresar; procesamiento, que sería el obtener y el generar; y la salida, que sería el mostrar el mensaje. Pero en algunas ocasiones necesitamos entrar en más detalle en alguna de estas acciones para ver qué es lo que hay que hacer para generar esa acción en particular. En este caso, lo que nos interesa es qué hay que hacer para obtener esa frecuencia. Recuerden que la idea de este curso no es centrarnos en el lenguaje, sino en el problema, cómo resolvemos el problema. Y por supuesto, un problema a estas alturas del curso usted ya sabe que se puede resolver de muchas maneras. Entonces vamos a ver aquí algunas formas de resolverlo y por supuesto vamos a terminar con una codificación Python, pero ese no es el foco. Bueno, entonces vamos aquí. Tenemos una frase como por ejemplo esa: hola mundo. Entonces vamos a poder trabajar esa frase de varias formas. Entonces ahí tenemos en medio un proceso, que es el que vamos a tratar de encontrar cómo obtener esa frecuencia. Pero sabemos que al final, no importa el cómo lo hagamos, vamos a obtener la cantidad de vocales que aparecen en esa frase. Pero entonces vamos a ver, ¿cuál será esa primera forma de hacerlo? Entonces vamos a pensar, una sería irnos analizando cada una de las letras de la frase. Entonces empezamos con la H y nos preguntamos, ¿esa letra es una vocal? Como no lo es, entonces simplemente pasamos a la siguiente letra. ¿La O es una vocal? Como efectivamente la O es una vocal, entonces ¿qué vamos a hacer? A esa cantidad de vocales le sumamos 1. Entonces ya tenemos una vocal hasta ahí donde vamos en la frase. Pasamos a la siguiente letra. ¿La L es una vocal? No, no es. Entonces simplemente pasamos a la siguiente. ¿La A es una vocal? Sí, es una vocal. Entonces la contamos, van 2 vocales. El espacio entre esas dos palabras, hola mundo, también es para la computadora un símbolo que tiene que procesar. Y pregunta, ¿ese espacio es una vocal? No. Entonces continúa. ¿La M es una vocal? No. Continúa. ¿La U es una vocal? Sí. Entonces la contamos, ya van 3. ¿La N es una vocal? No. ¿La D es una vocal? No. ¿Y la O es una vocal? Sí. Y la contamos. Como terminamos de procesar la frase, en esa cajita cantidad de vocales nos queda la respuesta correcta, que son 4. Esa es una forma de hacerla y vamos a implementarla de esa forma en Python. Pero veamos otras formas para que vean que no existe una única forma de resolver un problema. Más adelante, y no será en este curso, uno puede empezar, si yo tengo distintas formas de hacer la misma tarea, ¿con cuál forma me quedo? ¿Cuál es mejor? Entonces ahí empiezan elementos de la complejidad computacional, pero ya se sale del alcance de este curso, aunque al final de este video pues ahí mencionaré algo al respecto, pero muy corto. Bueno, esta es la primera forma, pero ¿existe otra forma? Claro que sí. La segunda forma es la siguiente. Primero tenemos que ver cuántas letras o símbolos en general hay en esa frase. Hay 10. Tenemos 4 por el hola, el espacio, y tenemos 5 por el mundo, es decir, 10 símbolos o caracteres dentro de esa frase.
Y resulta que la computadora enumera cada uno de esos caracteres comenzando siempre en 0. Hay lenguajes donde comienzan en 1, pero en Python, C, Java comienzan en 0. Entonces tenemos que todos esos símbolos están numerados del 0 al 9 porque hay 10 elementos. No podemos confundir ese 9 porque comienza de 0 a 9 con la longitud. La longitud es 10, pero si usted cuenta desde 0, pues tiene que llegar al 9, no llega hasta el 10, si no serían 11. Ok, entonces ¿qué hacemos? Hacemos algo similar a lo que hicimos hace un momento, pero esta vez utilizando ese número que se llama índice. Entonces ya no vamos a preguntar si la letra es una vocal, sino el carácter o el símbolo que se encuentra en esa posición 0, que sí es una vocal. Entonces la H no es una vocal, o sea, el elemento que está en la posición 0 es la H, no pasa nada. Ahora miramos si el elemento de la posición 1 es una vocal, y como estamos hablando de hola, pues el elemento que está en la posición 1 es la O, entonces sí, y lo cuento. Y así paso al siguiente. El que está en la posición 2, que es la L, ¿es una vocal? No pasa nada. El que está en la posición 3 sí es una vocal, entonces lo cuento. ¿El espacio que está en la posición 4 es una vocal? No. ¿La M que está en la posición 5 es una vocal? No. ¿La U que está en la posición 6 es una vocal? Sí, entonces la cuento. ¿La N en la posición 7 no es una vocal? Entonces no pasa nada. ¿La D que está en la posición 8 no es una vocal? Continúo. Y en la posición 9 es la O, y la O sí es una vocal y la cuento. Entonces observen que tenemos dos formas distintas, una utilizando directamente el símbolo o letra pues, de la frase, y otra que donde llegamos a ese mismo símbolo, pero está a través del índice. Esta forma también la vamos a implementar dentro de un momento en Python para que vean distintas formas de procesar una cadena en Python. Bueno, entonces tenemos una primera forma que ya vimos, que es procesando cada una de las letras de manera individualizada hasta llegar a la última, y otra forma donde utilizamos el índice para llegar a las letras y vamos desde esa posición 0 hasta la posición 9. Entonces ya vamos. Y vamos a mostrar una tercera forma de hacerlo utilizando unas funciones propias de Python. Y aquí lo estamos haciendo simplemente para mostrar de que existen otras formas y que a veces esas otras formas que parecen en principio más pequeñas no necesariamente son mejores. Pero bueno, vamos despacio. Entonces dejemos esa tercera forma para el final. Listo, ya hemos comprendido el problema, ya sabemos qué hay que hacer, y vuelvo y hago y les digo mucho a mis estudiantes, lo importante no es cómo escribir eso en el lenguaje que esté aprendiendo, lo importante es que usted tenga claro el qué tiene que hacer, porque una vez que usted tiene claro el qué, pues la codificación sale de manera muy mecánica, porque en primera instancia lo que usted va a hacer son las instrucciones que hacen ese qué, esos pasos que usted definió. Si usted no tiene claro el qué, por más que se sepa las instrucciones del lenguaje de memoria, no va a ser capaz de resolver un problema. Entonces lo más importante, por encima de las instrucciones del lenguaje, de la sintaxis y de todo eso, es tener claro qué va a hacer. Una vez que usted tenga resuelto el problema, entonces se preocupa por elementos de optimización, cómo hacerlo de la mejor manera, que la más rápido, menos memoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos despacio. ¿Qué vamos a reutilizar de los ejercicios anteriores? En este caso vamos a reutilizar ingresar texto, porque hay que ingresar esa frase, y la de mostrar el texto. Bueno, entonces vámonos a nuestro Visual Studio Code. Por aquí debe estar, aquí está. Ya saben que está en nuestra carpeta de lógica de YouTube, donde están todos los programas que hemos venido desarrollando, incluyendo por supuesto nuestro módulo, en donde tenemos algunas funciones como ingresar texto, ingresar un entero, ingresar un real, ingresar real rango, etcétera, etcétera. Entonces lo invito a que vea todos los videos de este curso en orden para que se vea cómo fue que íbamos creando estas funciones. Más adelante, al final de este curso, le voy a mostrar cómo poder hacer una nueva función de ingresar texto, ingresar entero, pero que utilice el modo gráfico. Y todas estas aplicaciones que ya hicimos, que utilizan este módulo, de una quedan en modo gráfico, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante de separar estas particularidades del lenguaje de la lógica que estamos empleando. Entonces, cuando cambiemos esta línea por la línea que corresponde en modo gráfico, de una todas las aplicaciones ya quedan funcionando en modo gráfico, ¿cierto? Pero bueno, no nos adelantemos mucho. Entonces vamos a hundir este botón, vamos a hacer el programa número 25, llamémoslo contar vocales. Listo, ya está. Entonces ustedes ya saben que vamos a tomar del ejercicio anterior este comentario para que nos ubique qué hace el programa. Vamos a copiar esto. Programa que cuenta el número de vocales empleadas en una frase.
¿Listo? Autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, abril del 2023, la licencia y listo. Ya sabemos también que por la parte de reutilización de patrones, reconocimiento de patrones, aquí va una línea donde le decimos a Python que de ese módulo de apoyo que les mostré hace un momento, queremos importar lo que decíamos en la presentación que vamos a utilizar, que es ingresar texto y mostrar mensaje. Bueno, ya podemos cerrar esta parte y nos quedamos en este punto. Entonces, esto es simplemente algo que nos ubica en qué hace el programa, la primera línea, quién es el autor, la fecha y la licencia, y esto nos dice de esa parte del reconocimiento de patrones qué es lo que vamos a utilizar de nuestro módulo apoyo. Recuerden que podemos tener otros módulos, ¿no? Luego vamos a definir nuestra función principal, que lo hacemos así y aquí la invocamos por varias razones. Una, para que haya una función donde esté toda la descomposición que hicimos en la presentación, y dos, para que mis estudiantes se van familiarizando porque van a pasar a lenguajes como Java, en donde esa función main es obligatoria. Entonces ahora no es tanto por eso, sino porque en esa función quede toda la descomposición que hicimos. Y si recuerdan de la descomposición, entonces lo que tenemos que hacer es crear leer, ingresar la frase. Entonces digamos frase es igual, usamos esa función de ingresar texto que ya está definida en nuestro módulo y le vamos a decir acá ingrese la frase o respuesta del encuestado. Listo, y ahí la va a ingresar, es decir que en este momento en esta variable quedó la frase que el usuario ingresó. Luego, según nuestra descomposición, lo que hacemos es contar vocales. Entonces contar vocales y llamamos una función que lo hace, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, obtener cantidad de vocales. Entonces es muy importante tener en cuenta el verbo. Entonces la idea de las funciones es que hagan solo una cosa. ¿Y qué cosa hacen? Lo que el verbo que está aquí indica. Esta obtiene algo, esta permite ingresar algo y siempre de esta manera. Ahora, para poder contar la cantidad de vocales en una frase, pues lo que esa función necesita, por supuesto, es la frase. Entonces yo ya tengo en esta variable la cantidad de vocales. ¿Cómo lo hacemos? Eso ahora lo vemos cuando veamos cómo se hace esta función. Entonces lo importante del main, recuerden que es que quede el qué y no el cómo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ingresar una frase, hay que contar las vocales, vamos a generar un mensaje de salida, un mensaje de vocales por ese. Entonces vamos a llamar a una función que diga generar mensaje vocales, y para que esa función logre generar ese mensaje le vamos a pasar, por ejemplo, la frase y le vamos a pasar la cantidad. ¿Por qué le estoy pasando aquí lo escribí mal, cantidad, ok, entonces cantidad de vocales. Listo. Ahora, ¿de qué depende que le pasemos la frase y la cantidad? Porque no solo la cantidad, depende del mensaje que queremos mostrarle al usuario. Si solo le queremos decir hay 5 vocales, pues solo la cantidad necesaria. Pero si queremos decirle, mire, en la frase tal hay tantas vocales, entonces necesito pasarle la frase, entonces depende de lo que queremos hacer. Y finalmente, vamos a mostrar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues el que acabamos de generar. Entonces mire que debe ser claro para todos que esto es lo que hay que hacer. Hay que ingresar un texto, hay que obtener la cantidad de vocales, hay que generar un mensaje de salida y hay que mostrar ese mensaje de salida. ¿Listo? Ahora, ¿qué viene después? Vamos a mirar cómo es que se hacen estos elementos. Entonces ahí es donde entran las distintas versiones que vimos en la presentación. ¿Cómo obtener esa cantidad? Vamos a hacer una, luego hacemos la otra, tal. ¿Cómo generamos el mensaje? Entonces vamos a empezar por partes. Vamos a empezar con que esta función no la tenemos que hacer porque ya está en nuestro módulo. Recuerden que les mostré que ingresar texto está en nuestro módulo de apoyo, y es precisamente esta. ¿Listo? Luego viene la de mostrar mensaje, tampoco la tenemos que hacer porque precisamente en nuestro módulo de apoyo está mostrar mensaje, que está por aquí en alguna parte. Bueno, aquí está. Entonces tampoco la tenemos que hacer. Nos vamos a concentrar en estas dos. Vamos a generar primero la de generar mensaje, que no va a cambiar. Perdón, vamos a hacerlo acá, def. Entonces recordemos que cuando invocamos la función nosotros le pasamos dos argumentos: el valor de esta variable, que es la frase que el usuario ingresó, y el valor de esta variable, que es la cantidad de vocales que se encontraron a través de invocar esta función. Entonces cuando definamos la función generar mensaje, pues ella necesita dos parámetros.
Normalmente usamos los mismos nombres, pero son independientes. El parámetro de frase se le va a asignar el valor de esta variable, o sea, la frase que el usuario ingresó, y este parámetro se le va a asignar el valor de esta variable, que es la cantidad que se obtuvo a llamar esta función. Recuerden que estas variables son independientes de estas, a pesar de que tienen el mismo nombre, no tienen nada que ver. Vamos a generar aquí un mensaje, un fstring, para decirle al usuario que la frase, y aquí le ponemos un backslash, comillas, para que salga en la pantalla las comillas otra vez, y aquí le decimos entre llavecitas frase. Entonces ahora que lo ejecutemos vamos a ver esto pero básicamente tiene, y aquí entre llavecitas, cantidad de vocales, y retornamos ese mensaje. Entonces vamos a ver qué va a salir en pantalla. Entonces va a decir la frase, por ejemplo, hola mundo, encerrada entre comillas, tiene 5 tantas vocales. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hay que colocar este backslash aquí? Porque si no lo hiciera, el lenguaje va a creer que esta cadena va aquí, abre, y aquí cierra. Entonces esto estaría por fuera de la cadena. Entonces para eso le vamos a decir simplemente con este carácter backslash, que en realidad lo que queremos es que se imprima una comilla y que la comilla que cierra esta es esta que está al final. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, veamos cómo generar, que es la que nos interesa, la de obtener la cantidad de vocales. Entonces vamos a hacerlo de la primera forma. Entonces definir, bueno, de nuevo acá, 2 espacios y 2 espacios acá, para llevar el estándar. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántos argumentos le pasamos a la hora de invocar la función? 1. El valor de la variable frase. ¿Dónde se almacena? Se va a guardar en este parámetro que también llamamos frase, pero no se tiene que llamar así. Ahora, decíamos en la presentación que necesitamos uno que nos diga la cantidad de vocales. Entonces, por ejemplo, cantidad de vocales. Y si recuerdan de la presentación, pues la idea es que esa cantidad comenzó en 0. Porque cuando usted comienza a contar algo, ¿cuántas sillas hay? Inicialmente usted dice no hay, 0, y cuando ve una silla empieza 1, 2, porque arrancó en 0. Si hubiera arrancado en 3, pues la primera silla que vea sería 4. Entonces necesitamos 0. Ese es un contador. Luego, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es muy importante, vamos a utilizar el ciclo que ya hemos trabajado, el for, pero esta vez lo vamos a hacer así. Vamos a ponerle una variable que se podría llamar de cualquier forma en esa frase. ¿Y qué fue lo que dijimos en la presentación que hacíamos? Vamos a verificar si esa letra es una vocal. Entonces, verificar es vocal. Y vamos a pasar la letra. Vamos despacio, ya lo voy a explicar con calma. Si esta función verificar, que ya la vamos a hacer, nos dice que efectivamente esa letra es una vocal, entonces lo que tenemos que hacer es decirle a la cantidad de vocales que es igual a la cantidad de vocales más 1. ¿Listo? Y al final lo que tenemos que hacer es retornar la cantidad de vocales. Entonces miremos. ¿Qué hace? Comenzamos pensando de que no hay vocales. Esto es un for each. Por cada letra en la frase, puede llamarlo letra, símbolo. No es ideal que lo llame i porque no es un índice. Esa es la segunda solución. Es el carácter que está ahí. Entonces llámelo carácter, letra, símbolo, no importa. Vamos a verificar a través de esta función que ya la vamos a hacer, si esa letra que acabamos de ver es o no una vocal. Si sí es una vocal, entonces la contamos. Y ya. Y si no, pues no pasa nada porque no hay un else. Pasa a la siguiente letra de la frase. Entonces estas dos líneas se van a repetir por todas las letras o símbolos que tenga la frase. Y por cada una vez que él detecte que es una vocal, pues la cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo verificar que es una vocal. Entonces vamos a decir acá, verificar si es vocal. ¿Y qué le pasamos? Una letra. Entonces este también tiene distintas formas. Vamos a ver una forma, ¿cierto? Entonces voy a decir acá, vamos a poner una variable que llama es vocal, solo para mostrarles algo. Y vamos a decirle, mire, vamos a verificar. Para que sea una vocal tengo que decir que si esa letra es igual a la A, perdón, aquí, a la A, o que si esa letra, vamos a copiar todo esto, A, E, I, ahorita lo hacemos de otra forma, O y U. El detalle
el detalle, permítanme un momento, terminamos acá. Listo. El detalle es cuál. Resulta que para que eso funcione, pues yo tendría que colocar no solo las letras en minúscula, sino también las letras en mayúscula y las letras en minúscula con acento y las letras en mayúscula con acento. Entonces esto se vuelve algo largo y dispendioso. Entonces vamos a enseñarle aquí un truquito de una vez y vamos a decirle que la letra se le asigne el valor de la letra, pero escrito en minúscula. ¿Listo? Lower. Listo, ya está. Entonces esta función que está acá es del lenguaje de Python y lo que hace es convertirme la letra que yo le pasé a minúscula y vuelve y la asigna a la variable. Entonces ya no tengo que verificar ahora las mayúsculas, con estas son suficientes, faltarían los acentos, pero no, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué va a quedar guardado en esta variable? El resultado de esta expresión lógica. Entonces, si la letra corresponde a la A, o corresponde a la E, a la I, a la O o a la U, esto es verdadero y se almacena verdadero. La respuesta es verdadera. Si todas ellas son falsas, es decir, no es una vocal, aquí se responde como falso. ¿Qué pasa cuando se responda falso? Pues que esta decisión se vuelve falsa y como no hay un else no pasa nada. En el momento que una de estas letras, sea una vocal, pues esto se vuelve verdadero, se retorna verdadero, aquí en la función, como esto es verdadero, se cuenta. Vamos a ver si funciona, vamos a grabar esto acá y vamos a ejecutarlo. Entonces acá dice la frase, vamos a decirle hola, ¿hay cuántas vocales hay? Pues debería dar 2. Entonces me dice la frase hola, mírenlo entre comillas, tiene 2 vocales. Perfecto. ¿Listo? Vamos a hacerlo otra vez, flecha arriba, enter, lo vamos, hola, espacio, mundo. Entonces tiene 4 vocales, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3 y 4. Perfecto, vamos bien. Ahora mejoremos un poco el código para que vean otras formas de hacerlo. Otra forma sería, más corta, sería la siguiente. Vamos a coger esta partecita que me interesa y la vamos a poner aquí. Y vamos a hacer esto, mire, le vamos a decir a Python que nos diga si esa letra que acabamos de pasarle en minúscula está dentro de una de las que voy a colocar entre estas comillas, A, E, I, O, U, y puedo poner todo, opa, aquí, no estaba mirando la pantalla, A, E, I, O, U. Entonces, bueno, ahí puedo poner los acentos en mayúsculas. Si voy a poner las mayúsculas, pues esto sobraría, ¿no? Entonces lo puedo dejar así, o puedo quitar esta parte y colocar A, E, I, O, U y poner todos los acentos, también funcionaría, ¿cierto? Entonces dejémoslo así, simplemente. No estoy poniendo los acentos, vamos a ver si esto nos funciona. Lo ejecutamos y hacemos el mismo ejemplo. Hola, también funciona, 2 vocales. Y hola mundo, tenemos 4 vocales, sigue funcionando. Entonces ya tenemos otra forma de verificar si una letra es una vocal o no. De hecho, aquí usted podría poner cualquier cantidad de símbolos y saber si está en esa cadena o no. También se puede hacer algo como no está, pero no sería el caso, pero es para saber si esa letra no está dentro de estas vocales. O sea, yo quiero hacer una función que me diga si no es una vocal. Esta sería la solución. Y esta sería para saber si sí es una vocal. Bueno, muy bien. Hagamos algo de una vez, porque en el siguiente video vamos a reutilizar esta función. Entonces la voy a cortar de aquí de una vez. La corto, me la llevo para ese módulo de apoyo y la pego aquí en alguna parte que yo sé que la vamos a reutilizar después y simplemente vamos a nuestro programa y en la parte superior, mire que aquí nos marca un error, voy a decirle que de ese módulo de apoyo tráigame la de verificar vocal. Entonces ya está, ya queda un programa más cortico, ahí lo tiene. Vamos a volver a mirar si funciona. Debería funcionar sin problemas, ahí está, perfecto, hola, y funciona. Bueno, muy bien, ya está. Esta sería la primera forma que vimos en la presentación, es decir, donde yo proceso letra a letra, utilizando este for de esta manera, que sería un for each. Esa forma también se puede hacer en Java, por ejemplo. Otros lenguajes como C, C++ no tienen esta forma, al menos en las versiones que yo he trabajado. Entonces vamos a hacerlo de una siguiente forma, utilizando el for, pero esta vez ya no diciendo letra, sino i, porque es el índice. Y yo quiero que ese índice se va a mover entre 0 y antes. Recuerde que la función de rango no incluye el límite superior, sino antes del límite superior. Es decir, que si esa n, que ya vamos a decir quién es, o digámoslo de una vez, la longitud de frase. Entonces, vamos ahora sí.
esta función de Python me entrega la longitud de la frase. Entonces para el ejemplo de hola mundo, pues es 10, entonces me devuelve 10. Entonces este rango me va a iterar desde 0 hasta 9, no incluyendo. ¿Listo? Solo que aquí en letra esto no se puede hacer sino frase, como lo vimos en la presentación, y aquí vamos a colocar y. Lo demás es igual. Entonces mire que es otra forma de hacerlo. Voy a recorrer la cadena, pero utilizando directamente la posición del símbolo que me interesa. Entonces utilizo un ciclo con la variable i, que se va a mover de 0 a 9 en este caso, cuando sea hola mundo, y va a procesar cada una de las posiciones. Vamos a grabar, vamos a ver si esto todavía funciona. Le decimos hola, y efectivamente hay 2 vocales, y hola mundo, tenemos 4 vocales. Entonces vamos bien. Esa sería otra forma de hacerlo. Ahora, alguien podría pensar, no, pero es que a mí no me gusta el for porque este no lo tengo en otros lenguajes, yo quiero usar el while. Entonces le digo a mis estudiantes, no se preocupen, se puede hacer muy fácil. Mire, lo primero que tenemos que hacer es coger esta variable y la ponemos aquí atrás. Y le asignamos el primer valor del rango. ¿Listo? Y lo ponemos ahí. Todo esto lo vamos a reemplazar con while y vamos a decir que mientras la variable que está aquí sea menor a la longitud, o sea, el segundo valor del rango. Y no se nos puede olvidar, sí, aquí decirle que la i se va a incrementar en el valor que necesitamos, en este caso de 1 en 1. Y esta es la misma solución que la anterior, pero utilizando el ciclo while. Perfecto, entonces vamos a ver si es verdad. Lo corremos nuevamente. Hola, 2 vocales. Hola mundo. Vea, pues estoy algo. Y 4 vocales. Perfecto. Entonces sigue funcionando. ¿Con cuál nos quedamos? No hay problema, son equivalentes. Ahora, alguien podría decir, no, venga, profe, pero yo no necesito usar ciclos. Yo puedo usar una función, unas funciones propias de Python para hacer eso. ¿Cuál función es? Esta. Yo podría decirle frase, punto, contar, count, y le digo aquí que voy a contar cuántas A's, cuántas letras, aquí cuántas A hay, y le voy a sumar a E, I, O y U. Y además me tengo que cerciorar de que esa frase que le acabo de dar esté en minúscula. Entonces ahora sí, la frase que el usuario ingresa por acá, él la convierte a minúscula y vuelve y la asigna frase. Y luego utilizando esta función de Python voy a contar cuántas veces está la A aquí, cuántas veces está la E, la I, la O, la U. Y esa sería la cantidad y luego retorno la cantidad. Vamos a ver si funciona y ya le voy a decir algo con respecto a esto. Entonces tenemos hola, sigue siendo 2 vocales, y hola mundo, siguen siendo 4 vocales. Perfecto. Entonces veamos, desde el punto de vista del usuario final, él no nota la diferencia, el usuario es el mismo. Desde el punto de vista del codificador, pues estos son 3 líneas con relación a las otras que teníamos con ciclos, son más líneas. Perfecto. Desde el punto de vista de la complejidad computacional, esta versión es mucho más lenta. ¿Cuántas veces más lenta? 5 veces más lenta. ¿Por qué? Porque contar una letra, en este caso en una frase, implica recorrer la frase, como lo vimos en la presentación. Entonces aquí recorrió la frase una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces para poder llegar al resultado. En las versiones anteriores, a pesar de que eran más líneas de código, solo necesitamos recorrer la frase una vez y obtenemos el resultado correcto. ¿Listo? Entonces a veces no se trata también de resolver las cosas de cualquier manera, sino que llegar a un punto más adelante con una mayor madurez de ver qué solución es mejor que otra desde el punto de vista computacional. De momento en este curso no nos vamos a preocupar por eso, vamos a resolverlo. No sé si lo han notado, pero hemos evitado usar muchas funciones del lenguaje y vamos a tratar de construir más nosotros las funciones. ¿Listo? Pero quería mostrarles pues eso. ¿Dónde ampliar un poco esto? Se puede buscar funciones propias de manejo de cadenas de Python para mirar cómo se hace. Bueno, muy bien. Listo, ya saben que si les está gustando este material, por favor inscríbanse en el canal Infraestructura-Linux-Programación y en este caso busquen la lista de reproducción de lógica de programación. Muchas gracias y un feliz día.